hoy es un tema bastante interesante y bueno, es como si fuera un seguimiento, porque he preparado varios videos que tienen que ver con los fancy numbers, lo que significa que serán números de serie que se consideran raras. Y también estaré proveyendo varios precios. Es verdad que un billete, si tiene un número de serie muy significativo, o sea, un fancy number, que resulta que el número de serie del billete pudiera ser la diferencia entre $1 y $7,000, que pudiéramos encontrar billetes de esa forma. Bueno, en su forma más básica, porque el patrón seleccionado al azar de 8 números, que es lo que tiene el número de serie, y 2 letras en un billete sirven como una forma de rastrear el dólar desde la producción hasta la circulación. Para los coleccionistas, estos números de serie pueden mejorar el valor de cualquier licitación, dado que tienen pues el patrón correcto. Pero veamos algunos billetes que se consideran raros con números de serie que he escogido, bueno, como ejemplo de estos fancy numbers. Recuerden que el valor dependerá de las condiciones, la demanda de parte de los coleccionistas, errores y denominación. Y si tiene estrella el billete, en adición de fancy number, el billete va a tener su valor. Bueno, hablemos primeramente del número de serie binario. Y los números de serie binario constan exclusivamente de los números 1 y 0. El valor de $1 binario dependerá del patrón y algunos coleccionistas buscan combinaciones particulares sobre otros. Hablemos ahora de los números de serie repetidor. Y un repetidor se explica por sí mismo. Describe un billete que tiene un número de serie con algún tipo de patrón repetitivo. Y estos patrones pueden incluir cualquier tipo de números en cualquier tipo de arreglo, siempre que cumpla con los requisitos básicos. Veamos ahora el número de serie radar. Y un radar en un billete con un número de serie que se lee igual hacia adelante y hacia atrás. Es un palíndromo numérico, por así decirlo. Sin embargo, los radares eran menos comunes antes de 1958, por lo que un proyecto de ley de radar de esa época podría valer un poco más. Veamos otro número de serie que es el 7 de un tipo. Y un número de serie de 7 de un tipo tiene 7 números repetidos. Es significativo, más raro que el binario 0,1 de un billete de dólar con ese patrón. Y los billetes de $5 también valen algo de dinero, pero mucho menos por solo, eh, por solo alrededor de $20 a 30, para darle una idea. Veamos el próximo billete, que es el número de serie 7 seguidos. Y a diferencia de $1 con un número de serie 7 en su tipo, que fue lo que yo hablé anterior, este otro número de serie 7 en una fila debe tener un número repetido sin interrupciones. Es verdad que hemos visto ejemplos en lugar de tener 777, de momento aparece un 1 y después 7777 y tendría el que está al principio o al final de la serie. Veamos el otro billete, que es número de serie cuádruple doble. Y este, que también en inglés le dicen el double squat, que es el billete de $1 que entra en un territorio más modelado, a diferencia de un número de serie binario, que puede tener 2 números en cualquier disposición aleatoria. Un cuádruple doble tiene un número repetido al principio y número diferente repetido al final.
Y la mejor forma es viendo el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla. Los cuádruples dobles son extremadamente raros. Y el rango de valor para este tipo de billete de dólar es astronómico. Algunos vendedores en eBay piden, bueno, pueden pedir $20, como otros pueden pedir hasta 999, por decirlo así. O sea, que todo va a depender, obviamente, de otras características, condición, y al final de este video les voy a dar unos puntos bien importantes a la hora de dar valor. Así es que traten de ver el video completo para que se aprovechen de toda la información. Veamos otro número de serie, que es el repetidor de radar. Y un repetidor de radar es una combinación del radar y las combinaciones de números de serie del repetidor. En esencia, el número de serie de un repetidor radar tiene un patrón que se repite en los primeros 4 y últimos 4 dígitos. Los ejemplos que les estoy mostrando les va a dar una idea, y observen bien los números. Los últimos 4 de al principio y los últimos 4 de al final, y se van a dar cuenta. Recuerden que muchos de estos números de serie pueden ser combinados con diferentes tipos de números de fancy number. O sea, que un billete pudiera tener 2 y 3 fancy number. Hace poco que una persona me mostró un billete y tenía 3 tipos de fancy number en un solo billete. Y esos sí son valiosos. Veamos el próximo billete, que es el número de serie Super Radar. Y el super radar es una subcategoría de radar. En este patrón, el primer y último dígito coinciden y forman un emparedado, por decirlo así, de 6 números repetidos o con patrón. Por ejemplo, y le estoy dejando los números en pantalla, que son super radares. Veamos el próximo billete, que es un número de serie super repetidor. Y en un super repetidor, los 2 primeros dígitos de un número de serie se repiten a lo largo de la secuencia. Los super repetidores, como la mayoría de los repetidores, varían mucho su valor. Y algunos repetidores no valen mucho, mientras que otros pueden costar cientos de dólares. Así es que es cuestión de aprender bien estos fancy numbers. Veamos el próximo billete, que es el número de serie sólido. Y los números de serie sólido son extremadamente raros y cuestan al menos de $500. Obviamente puede variar su precio hasta mucho más. $1 con un patrón sólido tiene el mismo número repetido en los primeros, en el número de serie. Su valor aumenta a medida que aumenta el número. Entonces, por ejemplo, un número de serie sólido de 9 es más valioso que uno con 2 repetidos. De hecho, los números 9 sólidos son la versión más valiosa del sólido, porque la impresión en serie moderna solo llegan hasta 9, 6 y todos los otros 0. Veamos el próximo billete, y es el número de serie de escalera, y este es muy buscado. El billete cuando yo digo $1 me refiero a cualquier billete. Obviamente, si el billete es de $100, pues su valor va a ser mayor, ¿no? Depende de la denominación. Y se consideran raros los números de serie de escalera. Y existen 2 tipos de categorías dentro del número de serie de escalera. Una escalera es un número de serie que sigue el patrón numérico estándar del 1 al 8. Una verdadera escalera es la que están ustedes viendo en pantalla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero existen otras categorías o variaciones del patrón de escalera, incluyendo números de orden que no comienzan con el número 1. Por ejemplo, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 0, 3, 4, 5, 6, 7.
Además, las escaleras pueden estar al revés, por lo que los números están en orden inverso y lo pueden ver en pantalla. Recuerden que si su billete está sucio, está arrugado, está doblado. Yo he visto personas que tienen sus billetes de colección en su wallet, todo doblado. Mire, ya ha perdido valor. Otros están cortados, están rotos, etcétera, etcétera, y perderían valor. Por eso les recomiendo que si tienen fancy numbers en su colección, hagan el esfuerzo por colocarlos en suministros plásticos para su preservación. Y les menciono que tengo otros videos con fancy numbers que le ayudará mucho con los ejemplos de los diferentes números de serie, que le ayudará a entender si usted tiene fancy numbers, o sea, billetes con números de serie raras y valiosas. Si le gusta este tipo de video y le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, que compartieran mi video en sus redes sociales. Y si todavía usted no se ha suscrito, pues ¿qué está esperando? Es completamente gratis. Lo animo a que lo haga y active la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.